Buen día, que Dios le bendiga ricamente en este domingo, Día del Señor. Gracias por estar y acompañarnos en este tiempo, por este formato. Eh, es lo que estamos viviendo en este tiempo como sociedad, como país, como nación. Y bueno, utilizando este método para llegar a todos los hermanos que estamos y nos congregamos allí en Las Delicias y no sabemos hasta dónde puede llegar este video, esta filmación. Así que damos gracias al Señor por ese tiempo, damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias al Señor por todo lo que tiene para nosotros. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con el mensaje del estudio de hoy. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día que nos regalás, gracias porque estamos juntos, a pesar de que cada uno está en su hogar, en su primera iglesia. Gracias por bendecirnos, cuidarnos, prosperarnos, sostenernos. Gracias por todo lo que tenés para nosotros. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Los otros días veíamos, ¿sí? Lo que Pedro expone en el concilio. Estamos viendo la exposición de Pedro el miércoles pasado. Ahora vamos a ver la de Jacobo. Veíamos que Dios, ¿sí?, lo había elegido a Pedro, ¿sí? Dios les concede el Espíritu Santo. Estamos hablando de cuando Pedro estuvo con Cornelio, y Dios purifica sus corazones. Dios ha purificado nuestros corazones por medio de la fe, nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos elige, ¿sí? Dios nos elige y, y Dios es bueno. Y Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y no solamente veíamos eso, sino que Dios no hace acepción de personas. Ya no se habla más de ellos y nosotros, ¿no? Y hablamos de un solo pueblo. Eso después lo vamos a ver en Éfeso, en la epístola a los Efesios, ¿sí? Cuando de los dos pueblos hace uno, derribando la pared intermedia. Bien, el tema que nos ocupa hoy es Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Qué dice Jacobo en el concilio? Para lo cual vamos a leer, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ¿sí? Desde el versículo 13, ¿sí?, en adelante, hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, desde el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito, ¿sí? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, que se convierten a Dios. Bien, esto es lo que expone Jacobo. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí?, de quién era este Jacobo. Jacobo es justo el hermano del Señor, ¿sí? Marcos 6.3, ¿sí? Vayan tomando nota. Marcos 6.3, ¿qué nos dice? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? ¿Sí? Allí ya vemos un detalle, ¿sí? Están hablando de Jesús. Pregunta si este no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo. Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos, ¿sí? Formaba parte de los hermanos de Jesús. Allí lo vemos unánimes en oración, ¿sí?, con su mamá, con María, y dice la palabra, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En 1 Corintios 15.7 dice: después apareció a Jacobo, ¿sí? Pablo está haciendo un listado, y acá nos dice que después aparece a Jacobo. Dice con anterioridad que se había aparecido, 1 Corintios 15.7, a más de 500, ¿sí? 1 Corintios 15, dice el versículo 6: después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo,
¿sí? Después a todos los apóstoles. Muy bien, Jesús se le aparece a Jacobo. Creemos que este es el Jacobo que menciona aquí la palabra, ¿sí? En Gálatas 1:19 dice, pero no había ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muy bien. Y acá ya tenemos algunos pasajes donde nos nombra a Jacobo el justo, el hermano del Señor, que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Bien, y me gustaría leerles, si me permiten, la epístola, perdón, lo que dice en la epístola de Santiago, ¿sí? Este es Santiago, Jacobo, Jacobo, ¿qué nos dice sobre la sabiduría? Porque una cosa es hablar en teoría y otra es ponerla en práctica, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, bueno, no teoriza, conocemos la teoría, pero hay que ponerla en práctica, ¿sí? Muy bien. Es decir, que lo que te proponemos no es una religión, sino una relación. Tener el conocimiento, pero aplicarlo, ¿sí? No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Muy bien. Si vos buscas en la epístola de Santiago, ¿sí? Jacobo, vas a ver en el capítulo 3, el versículo 17, que nos habla de la sabiduría. ¿Sí? Busca. Santiago 3, 17. Nos dice así la palabra de Dios. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es preeminentemente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muy bien, y él nos está diciendo que la sabiduría es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. ¿Cómo iba a tratar este tema, no? El tema que los reúne allí en este concilio, ¿no? Porque era un gran tema y un tema candente, ¿no? Es que si debían observar la ley, la dieta, si debían la vianda, si debían observar la ley de Moisés, si debían circuncidarse, si debían hacerse judío para ser cristiano, para... ¿eh? Entonces, este tema, además de agregarle a todo lo que había hecho Jesús en la cruz, todo lo que te dije, como si el sacrificio de Jesús no fuera acabado total y perfecto, ¿no? Es decir, que a lo que hizo Jesús había que agregarle obras, ¿no? Bien, y este es el tema por el cual se juntaban en el concilio. Bien, ¿cómo iba a tratar este tema? Luego va a escribir, ¿no? En Santiago 3:17, ¿sí? Que la sabiduría de lo alto es preeminentemente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Iba a tratar este tema como, como lo que está escrito, ¿no? Sin incertidumbre, sin hipocresía. Iba a dar buenos frutos. Todo lo que se toma con la sabiduría de lo alto cualquier tema y a resolver y se lo toma con la sabiduría de lo alto, va a dar buenos frutos. Dice la sabiduría que es de lo alto es preeminentemente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de un buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Y si él toma esto que está escrito por él mismo, lo aplica en el concilio. Entonces vamos a ver en el concilio, lo primero que dice, ¿sí? Lo llama a Simón en su original, no le dice Pedro, le dice Simón, ¿sí? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Da por hecho que Dios visitó, en base a lo que expuso Pedro, Dios visitó y toma de los gentiles pueblo para él. Recuerden que pueblo, ¿sí? Y para su nombre, el pueblo del nombre era el Israel de aquella época, el Israel que estaba viviendo ahí. Y
y ahora toma del Laos, ¿sí? Pueblo, del gentil, de los gentiles toma pueblo para su nombre, ¿sí? Es decir, que toma pueblo del pueblo gentil, y es para él. Pero esto ya estaba escrito, era profético, es decir, va a leer al profeta Amós, ¿sí? Y va a dar a conocer que eh, todo lo que había sido escrito y profetizado se estaba cumpliendo. Vamos al profeta Amós, ¿sí? El profeta Amós, ¿sí? Nos dice en el capítulo 9, versículos 11 y 12, ¿sí? ¿Lo tienen? Amós 9, 11 y 12. En aquel día, dice el profeta, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre sean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, viene con la palabra profética, ¿no? eh, Dios promete restaurar la choza de David y reconstruir sus ruinas, que a los ojos de los cristianos es la resurrección, ¿sí? Y la exaltación de Cristo, ya profetizada desde hace tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el remanente gentil, todas las naciones, busque al Señor y sean incluidos en esta nueva comunidad. Esta nueva comunidad es su iglesia. Tito, ¿sí? La epístola de Tito, capítulo 2, versículo 14, nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿sí? Celoso de buenas obras. Aquí nos está hablando de Jesús, ¿no? Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos está diciendo que este nuevo pueblo, que es para sí, que Él lo purifica, Cristo lo purifica, ¿sí? Y que es celoso de buenas obras, este pueblo, ¿sí? Nuevo, es hecho ya profetizado, ¿sí? En el Antiguo Testamento, visto por lo que estaban viviendo ahí, ¿sí? La exaltación de Cristo, la entrega total y absoluta, es decir, la resurrección y la exaltación, la reconstrucción de la choza de David, como dice el profeta Amós, ¿no? Y desde esta posición entender que de los dos pueblos va a ser uno y que después lo confirmará en la epístola de los Efesios Pablo, ¿sí? Que de los dos pueblos va a ser uno. Entonces aquí el líder de la iglesia está diciendo y juzga, dice, como si fuera y da sentencia, ¿no? Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Eh, Toma como para cerrar, ¿no? Que no los molestemos al que se convierte a Dios, que no los inquietemos, que ellos estaban viendo y comprendiendo el mover de Dios, el obrar de Dios, y los que algunos ya lo habían visto cuando Pedro les da testimonio de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, en el informe a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? El versículo 18 del capítulo 11 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo que habían dicho, ¿sí? Cuando Pedro da el informe tiempo atrás en la iglesia de Jerusalén, ahora, tiempo después, en el concilio de Jerusalén, en el mismo lugar, en la misma iglesia, estamos diciendo, sí, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten al Señor, ¿sí? Pero antes, al principio, Jacobo va a decir, por lo que dijo Pedro, Simón, y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios
visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En conclusión, ya Jacobo entendía que los gentiles formaban parte de ese lado, de ese pueblo nuevo, que es para sí purificado por todo lo que hizo Jesús eh, eh, para este pueblo, para su iglesia, nuestra iglesia. Todo lo que tiene el Señor para nosotros como pueblo suyo en este tiempo lo podemos poner en práctica, lo debemos poner en práctica, debe ser una práctica diaria lo que tiene Dios para nosotros. Y habla de los que se han convertido a Dios. La conversión a Dios es fundamental para entender lo que Dios tiene para tu vida. Por eso te animo que esta noche, si no invitaste a nadie, invites, ¿sí? Y compartas este video que vamos a tener a la noche, donde vamos a hablar de las frases de la cruz. Viste que en breve viene Pascua. Bueno, vamos a estar hablando de las 7 frases que Jesús dice ya en la cruz. ¿Te acordás? Sí, una a la izquierda, una a la derecha, Jesús en el medio, ya crucificado, ya habrá sido flagelado, ya había sido juzgado, hallado inocente pero condenado igual culpable, ¿eh? Puesto el cartel arriba, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿sí? Allí las 7 palabras que va a decir Jesús. Para lo cual te invito para esta noche que invites y compartes el video. Gracias por este tiempo, que Dios te bendiga. Vamos a seguir estudiando Hechos de los Apóstoles y vamos a poner en práctica todo lo que tiene Dios para nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.